comenzar. Listo. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente el día de hoy a nuestra última sesión que tendremos este año de minería desde casa con la participación de los profesionales de la Administración de Salud y Seguridad de Estados Unidos, MSHA. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para diferentes tipos de minería, no solamente pues, para minería de carbón, sino también minería de oro, minería metálica y también no metálica. Se hablará de alternativas de refugio y una segunda sección hablará de autorrescatadores autónomos en la industria minera subterránea. Para estas presentaciones contamos con la participación de dos ingenieros de MSHA que hacen parte de la División de Ingeniería Aplicada. Primero me gustaría introducir al ingeniero Andrew Janik, o Andy, quien comenzó a trabajar bajo tierra en minería de carbón durante el verano cuando asistía a la Universidad de West Virginia, donde se graduó en 1980 con un pregrado en Ingeniería de Minas y luego recibió un máster en Administración de Negocios. Andy tiene más de 40 años de experiencia en la industria minera y ha ocupado varias posiciones, desde capataz de sección hasta vicepresidente de marketing. En el 2005, él se incorporó a la Administración de Salud y Seguridad en Minería, en la División de Ingeniería Aplicada, donde labora actualmente. En la sección de autorrescatadores nos acompaña el ingeniero Nick Falova, quien es también graduado de la Universidad de West Virginia con un pregrado en Ingeniería Industrial. En el 2015 comenzó a trabajar en la Administración de Salud y Seguridad Minera y apoyó como practicante en la División de Ingeniería Aplicada en el Centro de Aprobación y Certificación en Filadelfia, West Virginia. Después de graduarse en el 2018, comenzó como empleado a tiempo completo en esta misma división, en la cual trabaja actualmente, principalmente en temas de aprobaciones de respiradores, sistemas de detección de proximidad e investigación de accidentes. So, Mr. Andrew, would you like to say a few welcoming words to our people? Sure, I'd like to thank everybody for having me. My name is Andy Yannick. I'm with the AED department for the Mine Safety Health Administration. I'm a general engineer. I did want to mention to Juan, I had an opportunity back in the late 1980s to visit Colombia, and I got to go to places like Cúcuta, Bogota, Cartagena. But I got to say, Cartagena was one of the most beautiful places I've been to down there. Obviously, it was for the coal industry back in the 80s. I just wanted to clarify that. But remember, if you have any questions, there's no wrong questions, maybe wrong answers, but no wrong questions. Go ahead, Juan. Let's go with the first slide. El señor Andy nos saluda y nos dice pues que él tuvo hace pues parte de MSHA, de la División de Ingeniería Aplicada, y que tuvo la posibilidad en los 80s de venir a Colombia, donde visitó pues Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Trabajó en minería de carbón, visitando pues estas áreas, y tiene muy buenos recuerdos de Cartagena. Before starting, I would like maybe Nick to say a few introductory words as well. Nick, want to say hello? Hi, everybody. Like Juan said, my name is Nick Falova, and I am also an engineer with the Applied Engineering Division. This is part of MSHA Technical Support. And it's a pleasure to be here and share some information with you. So thanks. Perfecto, entonces Nick nos saluda y dice pues que es un placer para él colaborarnos pues el día de hoy en esta presentación. Mr. Andy, I'm gonna go ahead and share my screen for or attendees. So I will let you know when you can begin. I think we can see it clearly.
Esta primera sección será de alternativas de refugio en minas de carbón y minería metálica y no metálica. Andy, you can go ahead and start. Okay. Hey, just one other thing. Make sure is this the right one? I just want to make sure I got the right color here. Is that right? Can you see my screen? Yeah, I can see your screen. I put on the Colombian flag just to make sure that I'm in the right place. I'm not sure if this That's is the okay. one I received Never because mind. Never mind. Just teasing you. Listen, go on to the. We got this bullet is showing what is a refuge alternative. Okay, it's an airtight structure with breathable air, harmful gas removal, atmosphere monitoring, food, water, phone, and first aid. Está bien. Nos dice que básicamente una alternativa de refugio es una estructura hermética que contiene aire respirable, la capacidad de eliminar gases nocivos, la capacidad de monitorear la atmósfera, que contiene alimento, agua, líneas de teléfono y elementos de primeros auxilios. One thing to add, that with a refuge alternative, it's the last option of escape. And what I'm trying to say is, while we have these products, this is the last thing you want to go into if you have an emergency in the mine. Un punto para complementar es que estas alternativas de refugio deben ser la última opción que se toma a la hora de una emergencia. Siempre se debe tratar de proceder a la evacuación de la operación. Sin embargo, si no hay otra alternativa, estas están ahí y deben tenerse en cuenta como la última medida a tomar durante una emergencia. Okay. Head to the next slide, buddy. Okay. Okay. Let me pull mine up. Okay, what this is showing us is there's three types of refuge alternatives, and I'm going to sometimes refer to them as RAs. Esta diapositiva nos muestra que hay principalmente tres tipos de alternativas de refugio. Durante la presentación, él hará referencia a estas alternativas de refugio como ARs. We have the in-place, which uses it's kind of an in-place refuge alternative within the mine. There's a tent style, which you can see the second picture, and the third style is a steel, which is a totally enclosed steel structure. Tenemos las cámaras subterráneas in situ, las cuales son construidas en la roca. Tenemos también las carpas que están contenidas dentro de una caja protectora de acero, y tenemos también la alternativa de las cámaras, de las alternativas de refugio en acero. Juan, I don't know whether they have questions. How do you want, as we go along, I don't want them to be confused about something. How do you want me to handle that? I think they will be able to ask questions on YouTube, and Maria Alejandra can help us monitoring that, so she can let us know if she sees any question on YouTube. Maria Alejandra, ¿nos puedes ayudar de pronto monitoreando el YouTube si ves que alguna persona tiene alguna duda o inquietud a través pues, del chat? Y pues invito a los asistentes a que nos hagan llegar sus preguntas a medida que avanza la presentación, ya que se las podemos pues, hacer llegar a los ingenieros. Go ahead. Okay, let's go to the next slide. Okay, this slide is showing where the refuge alternatives or RA should be located, whether it's close to where they're actually mining a product or whether it's
out by what they refer to as out by the area, further away from where they're mining actual doing the mining. En esta diapositiva se está mostrando los lugares en los cuales estas alternativas de refugio se deben ubicar, ya sea si es en zonas cercanas a los frentes de explotación o en las vías de escape, alejándonos ya, digamos, de lo que serían las áreas de explotación. The first one on the left kind of shows that they got to be within 1,000 feet of the nearest working face. And other names for refuge alternatives is refuge chambers, rescue chambers, and what we said, refuge shelters. Entonces, inicialmente, esta imagen de acá de la izquierda pues nos indica que las cámaras de refugio se deben ubicar a 300 metros o 1000 pies del frente de explotación más cercano, debe haber una, y estaba mencionando pues algunos nombres como los cuales también se conocen estas cámaras de refugio como cámaras de rescate o refugios de rescate. On the right side, we have the out-by refuges that are within a 1 hour, what they consider walking distance. They also have other names, hardened rooms, out-by shelters, and in-place shelters. También las cámaras de refugio que se ubican hacia el exterior de la mina o en las vías de escape deben estar ubicadas a una hora de distancia caminando desde el frente de explotación más cercano. También pues otros nombres con los que se conoce estas cámaras se mencionaron. Okay, let's go ahead to the next slide, Juan. Okay, we're going to talk about coal chambers here. Ahora vamos a hablar de las alternativas de refugio para minería de carbón. There are 4 main components with a coal RA that they have to have, and we'll have the structural component, the breathable air component, the air monitoring component, and the harmful gas component. Hay 4 componentes principales que estas alternativas de refugio deben contener. El primero es el componente estructural, el segundo el componente de aire respirable, el tercero el componente del monitoreo de la calidad del aire y el último el componente de eliminación de gases nocivos. The structural part of the component is basically what it's saying. It's the structure, and it creates an isolated atmosphere to keep all the components within it. El componente estructural hace referencia a una estructura que permita crear una atmósfera aislada y que integre a los demás componentes al interior de esta. The breathable air is a means to supply concentrations of oxygen so people can breathe. El componente de aire respirable hace referencia a que debe tener la capacidad de proporcionar concentraciones de oxígeno respirables para las personas que estén albergadas en ella. And the air monitoring are monitors that help to so people can see what kind of atmosphere they have, both inside and outside of the refuge alternative. Respecto al monitoreo del aire, hace referencia a que estos sistemas deben tener sistemas de monitoreo que les permita a los usuarios conocer cuál es la calidad del aire tanto al interior como al exterior de estas cámaras de refugio. Finally, the harmful gas removal is when miners go into a chamber, they will probably be bringing in bad air. And what that does is it helps to remove that bad air within the refuge alternative. Y el último componente, que es de eliminación de gases, hace referencia a que cuando los mineros ingresan a estas cámaras de refugio, por lo general pues también permiten el ingreso de aire contaminado. Entonces estas cámaras deben tener la posibilidad de eliminar ese aire que tiene contaminantes para poder, una vez digamos se purgue o se elimine este aire, que los mineros estén en una atmósfera segura.
something else to add to the harmful gas removal is we all exhale carbon dioxide. Carbon dioxide will also, too much carbon dioxide will also cause people to die. Otro punto para adicionar es con referente a la eliminación de gases nocivos, es que al nosotros respirar estamos también produciendo CO2, entonces en un incremento en esta concentración de CO2 también puede tener pues efectos nocivos para los mineros. And basically the harmful gas component is it has the ability to remove the carbon dioxide from the air. The concentration. Entonces, estas cámaras también deben tener la habilidad de remover esas concentraciones de CO2 de ellas. Let's go ahead to the next slide, Juan. Thank you. Of the three basic types that we had talked about before, the steel type, the in-place type, this is a tent type of refuge alternative. En esta diapositiva estamos mostrando el tipo carpa de los tres tipos que mencionamos anteriormente, que había las cámaras in situ, las cámaras de carpa y las cámaras metálicas. Estas imágenes que se muestran acá son los tipos de alternativas de refugios en carpas. Hopefully they can understand from the picture, this tent unit is enclosed at first. Esperamos que... The picture up the left-hand side, Juan. Esperamos que con estas imágenes puedan de pronto entender un poco cómo es la disposición de estos elementos. Inicialmente estas carpas se encuentran contenidas en unas cajas metálicas y así se verían antes, digamos, de que estas sean desplegadas. Picture right below it shows a tent that's enclosed within that steel unit. En la foto de abajo se ve la carpa todavía adentro de la unidad metálica almacenada, pero se puede ver que está con las compuertas abiertas y se ve la carpa adentro. The picture to the top right shows when that tent is basically blown out of the steel unit and what it looks like. La imagen de la esquina superior derecha indica cómo se ve la carpa una vez se remueve del caserón metálico que la almacena. And the bottom picture shows what it looks like inside of it. Y la figura de la esquina inferior derecha indica cómo se vería por dentro esta estructura, esta carpa. Let's go ahead to the next slide. Are we going too slow on? I think it is fine. Okay. The next unit of the three types that we talked about, this is a solid steel unit. Este es el segundo tipo que vimos y es una unidad de acero sólido. Top picture to the left shows the unit itself. The picture below shows the picture looking inside of it, and the picture to the right shows kind of how you would look at it inside of it. We call it a schematic, don't we, Nick? You know, of how it looks inside of it. Entonces, la figura del superior a la izquierda muestra cómo se ve la cámara desde afuera. La imagen de abajo muestra cómo se vería desde adentro esta figura. Y la figura de la derecha es una vista isométrica, esquemática de cómo es el diseño pues, de estas cámaras metálicas. Two things I want them to kind of watch is to look at that main living chamber area and the airlock. We're going to talk about the airlock in future slides. Entonces quiere que miren esta imagen y se acuerden de estas dos áreas que están resaltadas acá. La primera es la cámara de vida principal y la burbuja de aire, de la cual hablará en más detalle en las siguientes diapositivas. Okay, let's go to the next slide. This is showing two pictures. One to the left, you're kind of looking at a steel unit, and to the right, you're looking at a tent unit. But what it's supposed to show are how the oxygen in the air cylinder tanks and where they are located in these units.
En esta imagen se está mostrando unas estructuras que almacenan los tanques de oxígeno y es un ejemplo pues que nos permite entender dónde estas alternativas de refugio almacenan el oxígeno que va a proporcionar pues la atmósfera para los mineros. The picture below is showing an oxygen flow control, and what that does, it is able to adjust the amount of air coming out of those tanks for the number of people or the number of miners that are in the chamber. La figura o la foto de la esquina inferior izquierda nos muestra un regulador de flujo de oxígeno que tienen estas cámaras, las cuales uno puede medir de acuerdo al número de personas que están, que se están protegiendo dentro de la cámara de refugio. Let's go to the next slide on. This is another picture of a tent unit, and it's simply showing the cylinder tanks, and the right picture is showing a purge valve for the airlock. We're going to talk about the airlock here on the next, probably the next slide will give a better indication. En esta imagen estamos viendo cómo sería el arreglo de los tanques de oxígeno para un sistema de refugio tipo tienda, y también estamos mostrando una válvula de purga para controlar pues, la calidad del aire en la cámara. Go to the next slide. Let's drop down to the next slide. I like this slide because it shows a better representation of an airlock. Esta diapositiva muestra una muy buena representación de una esclusa de aire o airlock. The airlock is the first place the miner is going to enter the RA. La esclusa o el airlock es la primera sección de la alternativa de refugio donde el minero ingresa. It's going to allow a miner or two or three or four miners to enter with all the bad air behind them. Esta esclusa o esta cámara de aire les permite a los mineros, dos o tres o cuatro mineros, ingresar a la vez con todo el aire, digamos, que viene con ellos, pues está al momento que ellos ingresan. And I'm talking about like the carbon monoxide, the smoke, the dust, okay, everything that they're going to be, when they open that door, bad air is going to automatically come in with them. Cuando ellos abren esa puerta, todo el aire o la atmósfera en la que ellos están también, digamos, va a ingresar a esa esclusa junto con ellos, y eso va a incluir, pues, monóxido de carbono, dióxido de carbono, material particulado, entre otros. Once they get into the airlock, what that small room has the ability to do is to remove all the bad air that they brought in with them. Lo que esta cámara de aire o esta esclusa va a hacer es que una vez ellos cierran la puerta, tiene un sistema que va a deshacerse de todo ese aire contaminado que ingresa con los mineros. It's referred to as purging. Y este proceso se denomina proceso de purga, de purgamiento. Once they remove all that bad air, then they could go into the main part of the chamber, which already has good air. Una vez todo este aire ha sido purgado, ha sido eliminado de esa sección, ellos ya pueden ingresar a la cámara, a la sesión o a la sección principal donde ellos van a hospedarse. If they could kind of understand that, let's go back to the previous slide. This picture is simply showing a tent unit that also has within its tent an airlock, like the one in the previous slide. Esta nos está mostrando básicamente cómo sería esa esclusa en un sistema de refugio tipo carpa. También cuenta con el mismo sistema.
let's go down to the next slide. Okay. We talked about harmful gas removal. Hablamos acerca del componente de remoción de gases contaminados. One of the harmful gases is carbon dioxide, which everybody exhales. Uno de los gases contaminantes es el dióxido de carbono, el cual es un gas que nosotros producimos al respirar. And if you have too much carbon dioxide, it will kill you quicker than the lack of oxygen. Si uno tiene una concentración muy alta de dióxido de carbono, esto te puede matar mucho más rápido que si tuviéramos una deficiencia de oxígeno. What you are looking at are pictures of ways to remove carbon dioxide. Cada una de estas figuras indican diferentes sistemas que permiten la remoción de este dióxido de carbono. One's called a passive type of way and one's called an active. Las fotos de la izquierda muestran un método que es denominado el depurado pasivo, y las de la derecha muestran los métodos que son denominados métodos activos. The passive unit simply hangs these curtains that absorbs CO2. Los métodos pasivos están constituidos pues, de una serie de cortinas que se cuelgan y automáticamente empiezan a absorber el CO2 en el ambiente. The active system uses fans and filters to draw air in through the filters and remove the carbon dioxide. That's why they call it an active system. El sistema activo lo que hace es que tiene una serie de ventiladores que hacen que el aire de la atmósfera circule a través del sistema, generando pues que este CO2 sea capturado pues en el sistema. Let's go to the next slide, buddy. These are air monitoring units. This is one type. Estas son unidades de monitoreo de aire. Estos son un tipo de estas. This is, well, I probably shouldn't say the name, but what these monitors do is they can monitor methane, carbon monoxide, oxygen levels, CO2. Estos nos permiten monitorar CO2, monóxido o dióxido de carbono, monóxido de carbono, niveles de oxígeno y demás. And these units have the ability to monitor the air quality in the chamber and outside of the chamber. Y estos nos permiten monitorear la calidad del aire tanto al interior de la cámara como al exterior de esta. Now, they can add other components to these air monitorings depending upon if a particular mine has a different gas that they have to worry about. En adición a los gases que mencionamos, también se le pueden añadir a estos monitores lectores para capturar o identificar otros tipos de gases diferentes dependiendo de las necesidades o los tipos de gases que se presenten en diferentes operaciones. Let's go to the next slide, please. Okay, we talked about steel units. We talked about tent units. This is called an in-place refuge alternative. Hablamos de los refugios en carpa y hablamos de los refugios metálicos. Ahora vamos a hablar de los refugios in situ. They're called in place, but they can also be called a hardened room, or there are other names for it. Se denominan cámaras in situ o también se pueden llamar como cámaras fortificadas. It's built into the mine. You're using the roof, the floor of the mine, maybe the walls of the mine, but you're building maybe a wall to enclose it. Estas se construyen utilizando pues el piso y el techo de la mina como el piso y el techo de la cámara,
y se complementan con unas paredes que van a permitir pues sellar y aislar el área de interés. The picture to the right shows the walls that are built. If you could show them the top two, those that shows like the airlock, okay, area. En esta imagen estamos mostrando una sección, pues, de una vista isométrica de una mina de carbón donde se tienen algunos pilares y se tienen unas paredes construidas pues con ladrillos, me imagino, y se puede ver dos paredes seguidas. Estas paredes seguidas lo que indican es la sección en la cual se va a eliminar el aire antes de que ingresen a la zona aislada. And the back area would be the living area. Y esta área sería, digamos, el área donde los mineros van a estar refugiados. Let's go ahead to the next slide. So you may ask, you have this enclosed room, but how do you get the breathable air to the miners? As a question. Y se preguntarán, bueno, pues tenemos un área que está sellada en la mina, pero ¿cómo hacemos que llegue el aire limpio a esa sección, cierto? They drill a borehole from the surface down into that particular area. Lo que se hace es que realiza una perforación desde la superficie hasta el área específica donde está la alternativa de refugio, in situ. And you may ask, how do they get the air from outside into that room? They use big, strong outside blowers and compressors. Y el aire se ingresa a través de un sistema de ventiladores y compresores que permiten la circulación de aire limpio en esta sección. Now, when I say strong, I mean strong enough to travel through that distance, but not too strong to blow them out of the escape area. Cuando él se refiere a sistemas robustos, se refiere a sistemas que permitan circular el aire desde superficie hasta el área, pues teniendo en cuenta la distancia y la resistencia en esas tuberías, pero también pues generando presiones que no vayan a generar pues presiones que generen pues algún efecto en la estabilidad de la cámara. They have the ability to control the amount of air depending on the number of people that are in that in-place shelter so that they don't get too much or too little. Tienen la capacidad de definir el caudal de aire necesario que van a ingresar dependiendo del número de personas que están usando el área de refugio para evitar ingresar más aire del que necesitan o menos del que estén necesitando. Let's go ahead to the next slide. This is an actual in-place shelter. Esta foto es un ejemplo de un refugio in situ construido aquí en los Estados Unidos y aquí. It's shown. They can control the amount of air usually from either underground or at the surface. En esta imagen se está mostrando pues la perforación por donde se ingresa el aire limpio y menciona que se tiene la posibilidad de regular la cantidad de aire que ingresa tanto desde subterráneo como desde superficie. As they could see that basically the top of that particular shelter is part of the mine. The bottom is the floor of the mine, and actually maybe one of the walls is part of the mine. Entonces aquí se tiene pues el techo de la mina que sería la pared de techo del material en el techo del manto de carbón. Acá se tiene el piso que sería el estrato debajo del carbón y alguna de esas paredes sería ya sea pues un pilar o un costado pues del carbón en la mina. And they store all the other needed items that the miners may need: water, telephone communication, food, and whatever, first aid, all the things that would be
necessary to hold them, to be able to keep them in there for a long period of time. Y aquí se almacenan todos los recursos que sean necesarios para garantizar pues la seguridad y la integridad de las personas que estén refugiados en este alternativa de refugio. Let's go to the next slide. These are just manuals for all the different types of chambers, specifically the steel units and the tent units. There are quite a few. Well, they're narrowing up, but these are some of the manufacturers and their manuals. Estos son algunos ejemplos de manuales de usuarios para estos diferentes tipos de alternativas de refugio. Estos son de ejemplos tanto de cámaras metálicas como de cámaras tipo tienda y son algunos de las personas pues que manufacturan estos sistemas. Now this is a short overview of coal. These chambers, they have to have training by the operator. They're supposed to maintain the miner for 96 hours. It's more complicated. This is just a basic overview of what a chamber is. Esto fue pues una pequeña vistazo a lo que son las cámaras de refugio para minería de carbón. Pues hay una otra variedad de aspectos pues que también se tienen que tener en cuenta. Estas cámaras deben tener la capacidad de mantener con vida a las personas por cierta cantidad de tiempo, 82 horas si no estoy mal. Y los titulares mineros deben garantizar el entrenamiento de sus operarios en el uso y el manejo de estos sistemas, entre otros. Okay, let's go to the next slide. This is a picture of a metal non-metal chamber, very similar to coal chambers. Esta es una foto de una alternativa de refugio para minería metálica y no metálica. Let's go to the next slide. These are some of the major differences between RAs and metal non-metal versus coal mines. Estas son algunas de las principales diferencias que se tienen entre alternativas de refugio en depósitos metálicos y no metálicos con las que se tienen en carbón. First point, no MSHA Part 7 approval required for metal non-metal refuges. No se requiere la aprobación de la parte 7 de MSHA para refugios metálicos y no metálicos. To try to further explain this, we talked about the 4 components for coal: structure, breathable air, air monitoring, and what was the last one? Harmful gas removal. They're not required to meet all those obligations as what is required for coal. Entonces, esto lo que significa es que estas alternativas de refugio en yacimientos metálicos y no metálicos no requieren cumplir con los 4 puntos que discutimos que eran necesarios tener en operaciones mineras de carbón, los cuales eran una estructura que tuviera oxígeno, que permitiera el monitoreo de los gases y que permitiera también remover las atmósferas viciadas. With these metal non-metals, they need water lines. They don't have to specifically have bottled water into them. They could have air lines that come directly to them. And as what is law for coal, that they have to be able to handle 96 hours, they could be less. And the equipment within the chamber does not have to be, it's non-permissible equipment that can be permitted in a metal non-metal mine. Entonces, estas cámaras pueden tener instalación de líneas de agua que permite pues llevar agua al interior de estas. También permite tener pues una línea de aire
También los requerimientos para estas son menores a los de las minas de carbón, que son menores o sea, menos de 96 horas. Pueden ser, tener recursos para permitir la vida de las personas por menos de 96 horas. Y adicionalmente, no requiere que los equipos al interior de estas sean permisibles. Next slide, Juan. Again, we've got some pictures outside. On the top left, on the top right, look at what a non-metal steel unit looks like inside. On the bottom left is batteries, which is non-permissible by coal standards, but they can use them in non-metal mines to run fans and other things within the structure. And then finally on the right are the air monitoring equipment. Entonces, nuevamente son las imágenes de estas alternativas para minería metálica y no metálica, donde esta foto inicial de la esquina superior izquierda muestra una vista exterior de la cámara. La de la derecha indica cómo se vería el interior de estas alternativas de refugio. En la esquina inferior izquierda vemos una red de baterías que se utilizan para darle energía a la alternativa de refugio, y como vemos son baterías que no son permisivas. Esto no sería aceptado en minería de carbón, sin embargo, por ser minería metálica y no metálica, sí se permite o se puede tener. Y como mencionamos anteriormente, los sistemas de monitoreo de gases. Next slide, please. This is simply showing an airline coming into a metal non-metal mine through filters. Aquí se está mostrando pues cómo hay una línea de aire que ingresa pues a la cámara de refugio en caso pues de que se necesite aire comprimido. Next slide shows a picture of a water line entering it. Y esta siguiente figura muestra pues una línea de agua para alimentar el interior de la cámara de refugio. Next slide again shows the batteries. Esta nuevamente indica las baterías no permisibles. And the next slide shows just a bigger picture of what one may look like inside. Y esta es pues una imagen más grande de cómo se ve al interior esta alternativa de refugio. Next slide is just showing more. This is pretty complicated, but we're just trying to give everybody a general idea of what a refuge alternative is. Pues en esta diapositiva queremos darle pues una mejor idea a las personas de qué es una alternativa de refugio. This slide is just showing some references if they wanted to go look of the Part 7 approval system for coal, okay, that these chambers have to go through. It's pretty rigorous, okay. These approvals are just not handed out. It's a very intense testing that they have to go through and meet the requirements by these particular sections. Entonces, esta muestra es una guía pues para que tengan ustedes, digamos, de la regulación que se debe seguir a la hora pues de implementar una de estas alternativas de refugio, y es una buena guía pues en caso de que se desee implementar una de estas. Son las normas específicas para minería de carbón. The next slide is also showing other requirements for refuge alternatives, maybe locations, other things that are required by the law according to United States federal law, what they call 30 CFR. Y este muestra pues una continuación de estos requerimientos que deben tener estas alternativas de refugio. Entre algunos de estos está, por ejemplo, la ubicación de estas y demás. And the last slide is just showing some information that they can go to regarding metal, non-metal mines. Y la siguiente diapositiva muestra pues es información a la cual ustedes pueden consultar en este link para acceder pues a los requerimientos que se deben tener con respecto a cámaras de refugio para operaciones metálicas y no metálicas. And finally, do we have any questions? I try to keep it under 45, but I think I went over a little bit.
Pues si alguien tiene algunas preguntas, las podríamos solucionar antes de comenzar la siguiente sección con Nick. Oh, I'm sorry. I was talking and I had my mic muted. Pues en el momento no tenemos preguntas específicas. Saludamos a Arturo Plaza y a Paul Sermín que nos agradecen por la invitación. Y sí, esta presentación va a quedar grabada y va a quedar pues ahí pública en nuestro canal de YouTube. So there are no questions so far. They thank us for this space, and they were asking us if this presentation is going to be recorded. So I'm telling them that yes, we will post this in our YouTube channel. But I think since there are no questions yet, I think we can go ahead and start with the second section on the self-rescuers. Does that sound good? Sounds good. Perfect. Thank you so much, Mr. Nick. So let me just pull the other presentation. Ahora vamos a dar espacio a Nick para continuar con la siguiente sección. Y pueden, les recuerdo, hacernos llegar sus preguntas en cualquier momento a través del canal de YouTube. Okay, go ahead. Okay, so the second part of the presentation we've got here is on self-contained self-rescuers. It's commonly known as an SCSR for short. Esta siguiente sección de esta presentación se enfocará en autorrescatadores autónomos, los cuales en Estados Unidos se conocen como SCSR, lo que pues, representa sus siglas en inglés, Self-Contained Self-Rescuers. Next slide, please. All right, so what is an SCSR? An SCSR, it is a closed circuit escape respirator, or a CCER. This is a common name for it, but in the mining industry in the US, we call them self-contained self-rescuers, or an SCSR. So it provides a portable oxygen source for breathable air that lacks the surrounding that lacks oxygen or has other contaminated gases, such as carbon monoxide. Entonces, un autorrescatador autónomo, como se conoce en Estados Unidos, SCSR, pues es una fuente de oxígeno portátil que nos permite respirar aire con una calidad adecuada y aislar otros gases tóxicos que puedan estar en el ambiente, como lo es el monóxido de carbono y el CO2. So these respirators, they're a closed loop system. So the air that you exhale actually does not leave the apparatus. The carbon dioxide is removed from your breath, and then you inhale this oxygen that has been cleaned of the carbon dioxide. Estos
instrumentos o estos aparatos son sistemas de circuito cerrado, lo que significa que el aire que nosotros estamos respirando a través de la boquilla no va a salir del sistema, sino que lo que va a hacer es que va a viajar al interior del equipo, donde va a ser, digamos, limpiado o purificado para ser respirado nuevamente por nosotros. Also, this respirator, it isolates the airway. There's a mouthpiece that goes in your mouth. There's nose clips that are provided. And also there are goggles that are provided within this unit to protect your eyes. Estos sistemas aíslan nuestras vías respiratorias, contienen una boquilla que aísla pues nuestra boca, contiene unos clips nasales para evitar que respiremos aire a través de nuestra nariz y contiene pues unas gafas también para la protección de los ojos. And just pictured here on the right is an SCSR unit. This is a CSE SRLD is the make and model, and it's one of the more common ones in use in the United States. La figura que vemos acá es uno de los modelos más comunes que se utilizan pues en Estados Unidos. Next up, good. So like I said, an SCSR is a closed circuit breathing apparatus, and within this unit, there's a chemical oxygen generator, and that's typically potassium superoxide, and it works by absorbing the carbon dioxide from your breath, and it interacts with the moisture in your breath to generate oxygen. Entonces, como se mencionó en la diapositiva anterior, estos equipos son sistemas para respirar que lo que hacen es que el aire pues, que nosotros exhalamos lo pasan por un filtro de un material químico que está compuesto por superóxido de potasio, el cual interactúa con la humedad de nuestro aire, pues del aire que respiramos, y lo convierte en oxígeno o lo filtra y absorbe ese CO2 que nosotros estamos exhalando. Also, all SCSRs contain a chemical that absorbs carbon dioxide. The most common chemical that we see is lithium hydroxide. And SCSRs approved in the U.S. Reminding they have a mouthpiece and goggles, but hoods they're not permitted. Entonces, el superóxido de potasio es el componente que genera el oxígeno, y el componente que absorbe ese CO2 que está en el aire que estamos respirando es el hidróxido de litio, es el que más se utiliza para eliminar ese CO2 que estamos respirando. And pictured right here, we have an Osenko EBA 6.5 SCSR. This is just an exploded view. You can see the oxygen cylinder and the carbon dioxide scrubber, as well as the mouthpiece and the breathing hoses in this view. Bueno, en esta figura estamos viendo un ejemplo de un modelo del cual él pues dio la referencia, en el cual se puede ver pues por dentro el tanque de oxígeno, el filtrador de CO2, la boquilla para respirar, los clips de la nariz y demás. Next slide, please. So now we're going to discuss the SCSR requirements. I just want to point out that these requirements are for underground coal mines in the U.S. Vamos a hablar ahora de algunos de los requerimientos que estos equipos deben tener. Estos que se mencionan acá son principalmente para minería de carbón. So each person traveling underground shall wear or carry an approved SCSR at all times. There are a few exceptions for this. One being an SCSR, it can be placed within 25 feet of a person who's wearing or carrying the device, and it creates a hazard to that specific task they're doing. The other exception is mobile equipment operators can place the SCSR close by within that piece of equipment. En Estados Unidos, para la minería de carbón, se requiere que
todas las personas que se encuentran al interior de una mina subterránea de carbón lleven con ellos un equipo autorrescatador autónomo que sea aprobado en todo momento. Únicamente hay dos excepciones en las cuales estas personas no deben tener con ellos ese equipo en algún momento, y esas dos excepciones son las siguientes. La primera, cuando una persona está realizando una tarea en la cual el llevar este dispositivo junto con ellos pueda presentar algún peligro para la tarea que está realizando. En caso de que sea esto y esa persona tenga que remover su equipo autorrescatador, este autorrescatador tiene que estar a 25 pies del operario. Entonces, a pesar de que no lo esté llevando en ese momento, lo puede tener a una distancia en la cual puede acceder a él rápidamente. Y la otra excepción es para operadores de equipos móviles, los cuales tienen permiso de colocarlos en el equipo en algún punto que no les estorbe. Sin embargo, deben mantenerlo pues cerca a ellos. So one more requirement, everybody that is traveling underground and will be carrying an SCSR, they must be instructed and trained on how to use the SCSR prior to traveling underground, and that training is completed annually. Un requerimiento adicional es que toda persona que esté circulando por las vías en una mina subterránea debe y esté portando su equipo autorrescatador, debe estar entrenado en el uso de este sistema. Debe tener una capacitación adecuada, y este entrenamiento y capacitación se debe hacer por lo menos una vez al año. Next slide, please. So now we're going to discuss SCSR use. SCSRs are required to be used underground coal mines. That they're intended for one person only, and the units that are worn on the miner's belt, they either supply 10 minutes or 60 minutes of oxygen. And then there are cached units throughout the mine that supply 60 minutes of oxygen. Entonces, estos sistemas, como mencionamos, se deben utilizar en operaciones subterráneas de carbón y únicamente se pueden utilizar por una persona, no se puede compartir. También vemos que hay de dos tipos, unos que permiten suministrar oxígeno únicamente por 10 minutos, y hay otros que permiten el uso de estos por un periodo de 60 minutos, y también se requiere que hayan algunas unidades adicionales en almacén, pero estas unidades que están almacenadas, estas deben tener la capacidad de suministrar 60 minutos de oxígeno. Okay, so pictured right on the far right is a 60-minute unit. This is an Osenko EBA 6.5. And then pictured to the left of that is a smaller unit. It's a 10-minute unit, and it's an Osenko M20. The one on the right is a 60-minute unit. La unidad que vemos a la derecha es la unidad que nos permite utilizarla por 60 minutos, mientras que la que vemos a la mano izquierda es una unidad un poco más pequeña y es la que permite el uso de este por 10 minutos. And one more thing to note here, SCSRs, they're only intended for escape from a contaminated atmosphere. They're not intended for rescue operations or firefighting operations. Entonces, un punto que es demasiado importante resaltar y que es vital es que estas unidades son únicamente para escapar en el caso pues, de que hayan eventos específicos. Estas unidades no son diseñadas para hacer operaciones de rescate, ni tampoco para atacar incendios o para extinguir incendios. Son únicamente para escapar. Next slide, please. So now we're going to discuss the SCSR locations, where you can find them in a mine. So SCSRs are worn or carried by miners, and you can see the picture here on the right is a belt-worn SCSR within its carrying pouch on the miner's belt. En esta diapositiva vamos a hablar de dónde
se pueden encontrar estos equipos autorrescatadores. El primero es en el cinturón de los mineros, debido a que por ley toda persona que transite por las vías de una operación minera subterránea de carbón debe tener un equipo autorrescatador. And there are additional SCSR caches throughout the mine, and they can be located in fixed work areas where there's active work going on, along travel routes, inside of personnel carriers, and along escapeways as well. Adicionalmente al autorrescatador que cada minero debe portar, hay otros puntos de almacenamiento donde se pueden encontrar, y estos se ubican cerca a los lugares de trabajo fijo, a lugares pues, donde hay operaciones específicas que se están desarrollando, en las vías principales, en las vías de transporte de personal y en las vías de escape de la operación. Go ahead to the next slide, please. So we've got how SCSRs are approved in the U.S. here. So since 1995, MSHA and the National Institute for Occupational Safety and Health have had a joint approval of these respirators for use in mine rescue and other mine emergencies. Vamos a hablar ahora de la aprobación de estos autorrescatadores. Entonces, desde 1995, la Administración de Salud y Seguridad de los Estados Unidos, MSHA, y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad de los Estados Unidos, NIOSH, generaron pues un sistema de aprobación conjunta que utilizan pues para aprobar estos sistemas de autorrescate. So how this works is NIOSH reviews the approval documentation and they perform capacity and performance testing. And then MSHA also reviews the approval documentation, and we review the test results. And we also we travel to NIOSH and witness the testing that they perform. Entonces, la forma en la que funciona es que NIOSH revisa la documentación de aprobación de estos sistemas, y ellos son los que realizan las pruebas tanto de capacidad como de rendimiento de estos equipos. MSHA, a su vez, revisa la documentación y ellos también revisan los resultados de estas pruebas. Dice que ellos tienen la posibilidad de ir y verificar cómo NIOSH está realizando estos ensayos para verificar pues, que están bien hechos. So these requirements are part of the joint approval. They were published under 42 CFR Part 84. The SCSRs were approved under Subpart H of this Part 84 until the establishment of 42 CFR Part 84 Subpart O. But due to the lack of belt wearable Subpart O units, manufacturers can continue to manufacture, label, and sell SCSRs that were previously approved under the Subpart H, and that's indefinitely. Entonces, pues estaba mencionando en dónde se encuentra la regulación de los Estados Unidos, la sección que habla de la aprobación de estos autorrescatadores se encuentra en el Código de Regulación Federal 42, en la parte 84. Dice que también fueron aprobados bajo la subparte H, y cuando se estableció pues el Código de Regulación Federal 42, se empezaron pues, se regularon desde la subparte O. Entonces, que debido a la falta de autorrescatadores en la parte O de esta regulación, los fabricantes empezaron pues a fabricar los nuevos, que son los que están regulados en la subparte H, pues que son más modernos. Next slide, please. So another thing that MSHA does is manage an inventory of all of the currently in service SCSRs in the country. So the mine operators report their in service SCSRs to MSHA. And this is a result of the Miner Act following the Sego mine explosion in 2006. That the mine operators are required to report their SCSR inventory. Entonces, dice que otra tarea de MSHA es la de inventariar la cantidad y el estado pues, de estos equipos autorrescatadores.
dice que las operaciones mineras le reportan a EMSHA la cantidad de los equipos autorrescatadores que ellos tienen, y también después del accidente que ocurrió en la mina Sago, ellos también, los operadores mineros también deben informar el inventario de estos equipos a EMSHA. So MSHA manages this inventory by accepting submissions through email or USPS, which is just your regular mail. We also take submissions through the phone. But another way that mine operators can easily update their SCSR inventory is through an online portal, and they can electronically submit their changes in their inventory. Entonces hay diferentes canales en los cuales las operaciones, las empresas pueden hacer este reporte a EMSHA. Entonces algunas de las que menciona son a través de correo electrónico, por línea telefónica, a través de correo, o también a través de un portal web que tienen, en el cual los operadores tienen la posibilidad, pues, de reportar esos cambios en su inventario. Go ahead to the next slide, please. So the next two slides here will show the subpart H units and the subpart O units, the units that are currently in service. This slide here shows the approved units under subpart H, and it shows the manufacturer of the model, the duration of each one, as well as the number of units in service. And you can see the total there is just over 191,000 SCSRs currently in service. Entonces, en esta tabla está mostrando, pues, el resumen del inventario que se tiene a la fecha, y se tiene un total, pues, de 191.764 de unidades, de las cuales son aprobadas en la subparte H. Esto quiere decir de los asociados a la regulación más reciente. Se tiene, pues, reporte de los fabricantes y del modelo de cada autorrescatador, al igual, pues, que de la duración nominal de estos autorrescatadores. Next slide, please. So here we have the subpart O units. You can see there's only currently 2 approved units that are under subpart O. And compared to subpart H, there's a lot less of them in service. You can see there's only 5,200 currently in service. Y este es, pues, el resumen de los autorrescatadores que fueron aprobados con la normativa anterior, que era la subparte O, donde, pues, como se puede ver, hay mucho, en mucha menor cantidad, 5.212, y únicamente hay 2 modelos de estos autorrescatadores que se tienen aprobados por esa regulación. Next slide, please. So here, this is similar to what Andy had for the refuge alternatives. This is just some regulatory resource information. This is all from 30 CFR, which is the Code of Federal Regulations. And this just, there's some links here that outline different regulations on SCSRs, use and instruction requirements, approval requirements, availability, and location requirements as well. Al igual que la presentación que nos hizo Andy, pues acá estamos mostrando y compartiendo algunos de los recursos o de la información que ustedes pueden buscar en internet para tener más información acerca de los reglamentos referentes a los autorrescatadores aquí en Estados Unidos. Next slide, please. Any questions? Vamos a revisar a ver si tenemos algunas preguntas por parte del público en este momento. Les pregunto, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta en este momento, antes, pues, de dar por terminada nuestra sesión del día de hoy? Hola, profe. Question. I would like to know if it's only for coal mines. It's possible to have in another kind of underground mine. Hola, profe. Yeah. Did you understand the question? I didn't really. There was a lot of static feedback there. I didn't really hear the question.
Profe, no escuchamos bien la pregunta, de pronto, si Mi audio es muy malo, estoy con una dificultad de audio, pero ahí sí, es que sí, solamente, bueno, my question is if this kind of rescues is only for coal mining or is necessary to use in another kind of mining? So they're only required in coal mines. There are metal and non-metal mines that use them, but they're not required. They can be used in any type of underground mine. Está bien, pues dice que son obligatorios en minería de carbón y en operaciones metálicas y no metálicas no son obligatorios a pesar de que hay operaciones que lo usan. So I may have like a comment with this, and is that in Colombian regulation, these self-contained self-rescuers were enforced by law to all sorts of operations, because our regulation is not like US's, where they are differentiated by coal and metal, non-metal. They are or underground safety regulations are just both in one, and there are metal and non-metal underground operations where all of them need to have these self-contained self-rescuers, which there are some people that disagree with the necessity for them to every worker to have one of those. But I don't know, maybe what would be your concept on the importance of having these systems in metal non-metal mines. So the metal and non-metal mines that do use SCSRs, they're mines that may encounter some different gases, methane or explosive gases, where they might have a incident where they might need to use these rescuers. But yeah, it's only required in coal mines, not in non-metal mines. But a lot of those mines, those are the metal non-metal mines that do use SCSRs. Le pregunté a Nick que en Colombia, pues la regulación de nosotros es la misma para carbón y para metálicos y no metálicos, y por lo tanto, toda operación subterránea pues requiere que cada minero pues también porte su equipo autorrescatador. El problema de esto es que algunos operarios pues dicen o alegan que no es necesario tener o que cada minero en una operación metálica y no metálica porte estos autorrescatadores. Entonces le pregunté de pronto cuál es el concepto o cómo se trabaja esto en Estados Unidos, y él comenta que en Estados Unidos únicamente es obligatorio en operaciones mineras de carbón, y algunas operaciones metálicas y no metálicas son requeridos, lo requieren, principalmente aquellas en las cuales hay presencia pues de gases pues que puedan ser nocivos o asociados de pronto al depósito. Y adicionalmente también se requieren operaciones que hayan tenido algún tipo de accidente o algún tipo de evento, pues lo empiezan a implementar. Pero en general en Estados Unidos, para las operaciones metálicas y no metálicas no es obligatorio pues portar, para estas operaciones específicas no es necesario por ley. Okay. Thank you so much, Nick. I may have another question with regards to the refugee alternatives, and what sort of testing methods are there to verify that these in situ alternative refugees are in compliance with the strength requirements that are by law? Are there tests that non-destructive tests that you can use to verify these designs, or how do you regulate that these in situ refugee alternatives are in accordance to what is there in your regulations? Let me tell the question in Spanish. Entonces le estoy preguntando a Andy qué métodos de verificación con qué métodos de verificación cuenta EMSHA para garantizar que las alternativas de refugio in situ cumplan con los requerimientos de resistencia que están definidos por ley, que si no estoy mal son 15 megapascales.
Okay. For coal, they're very stringent. They have to perform a test to show that that particular structure can withstand a 15 psi for 0.2 seconds. And they have to physically do that. They cannot do calculations to show that a material can withstand it. They have to do an actual physical test. Dice que en minería de carbón, estas estructuras son sometidas a esfuerzos de 15 psi por un total de 0.2 segundos y tienen que hacer pruebas físicas, por lo tanto no puede hacerse a través, digamos, de una simulación o algo. Son pruebas que se hacen in situ y verifica pues que esta estructura sí cumpla o sea capaz de soportar estas cargas. Do you use any particular instrument, or you just hit the walls or the structure with certain object, or how do you do this test? No, they can probably check with us. We could. It's not something where they hit it with an object. Okay, it's actually a compression of 15 psi that they will put these chambers into these boxes sometimes and compress that air to above a 15 psi for 0.2 seconds. In order for them to prove that that structure can withstand that particular type of requirement. Now, once they prove it with one structure, okay, with their initial structure, and if they use that same type of structure for continuous refuge alternatives, then the initial test is sufficient. Entonces dice que pues se utilizan herramientas para aplicar esa presión gradualmente a la estructura, y dice que si hay una operación pues que diseña una estructura, un refugio, y una vez se pasa ese test con el cierto diseño y es capaz de soportar esa carga de 15 psi por 0.2 segundos, es suficiente ese test que se realizó en esa alternativa para ellos, digamos, utilizar los mismos diseños para seguir construyendo las alternativas en la misma operación de acuerdo a esos diseños. Okay, let me see if there's any additional questions. Let them understand this is specifically for coal. Metal non-metal doesn't have the same requirements. Dice que esto es principalmente para carbón y que metálicos y no metálicos no tiene estos requerimientos. So you say for metal, non-metal, they don't have these requirements, or they have different requirements? Their requirements are not as stringent as coal requirements. Dice que los requerimientos para metálicos y no metálicos no son tan estrictos como para minería de carbón. No sé si de pronto les gustaría escribir alguna otra pregunta a través del chat, o podemos dar por terminada pues la sesión de hoy. Quedo pues atento, voy a esperar un momento en caso de que tengan alguna pregunta y nos la hagan llegar por el chat. So I'll wait 1 or 2 minutes in case there's any additional questions here in the chat, and see what they say. But I really would like to thank you so much for your time and for sharing with us this important information. I think it is always good to keep updated with the best standards for health and safety, and especially in these two topics that are especially related to the response of once an accident or an emergency occurs. I think it's very important to keep a close look at these technologies that are out there, and
and be familiar with those, so we can give our mining industry the tools for them to seek to improve the health and safety conditions in the industry. Thank you so much. Thanks for having us. Mm-hmm. That all one? I don't think there is any other additional question, so I'm gonna finish the session here. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron hoy a través del YouTube. Pues veo que no hay otra pregunta pues a través del chat. Entonces, creo pues que podemos dar por terminada entonces la sesión. Would you like to say any final remarks? Juan, you're the man. You did a great job. I totally didn't understand it, but man, I really admire how you handled it. I hope they understood, because I didn't understand what I said either. Oh, I doubt that. No, thank you so much. I would like to say thank you again. Thank you for all your support and for being with us sharing these moments. I think it's a great moment, a great activity for our mining sector in Colombia. Thank you very much since our association and from the School of Mines at Universidad Nacional de Colombia. Thank you very much. And thank you, Juan Jose, for all your support. It's a great job. Thank you. Gracias, profe. María Alejandra, entonces creo que así podemos de pronto terminar la transmisión por el día de hoy. Le agradecemos nuevamente a las personas que nos acompañaron a través de YouTube. So thank you so much for today. I really appreciate your time again. I really enjoyed the presentations, and I hope we can get to meet sometime in person. Hopefully next year during SME. I don't know if you are gonna have already permission to travel by then, but it would be wonderful to get to meet you sometime at some point. Listen, you call us anytime. We're available for